Hoja de cálculo Excel. Nos dice que es un programa, una herramienta tecnológica que nos permite procesar grandes cantidades de información, relacionar datos alfanuméricos, numéricos, hacer cálculos a través de ella, ordenarlos y presentarlos de una manera más funcional. Nosotros comentamos entonces en la sesión anterior que cada archivo, cada libro que se abre a manera de libro y este a su vez se compone por hojas en su interior, cada una de ellas dispuesta por filas y columnas, que en la intersección de filas y columnas se hacen las celdas donde es considerada la unidad de trabajo de Excel. Tenemos aquí algunas definiciones en su archivo apuntes. Las revisan, las dejamos con ustedes. Abrimos nuestro programa Excel. Y bueno, nos piden que veamos el entorno, que fue lo que explicamos la sesión anterior. Seguido del entorno, que comprendamos que la hoja de cálculo Excel no es precisamente hacer cuentas o hacer números siempre, pero también estar conscientes de la relación que tienen los datos y de las herramientas con las que contamos para poder trabajar con ella. Aquí tenemos mi hoja de cálculo. Lo primero que vamos a hacer es pestaña Archivo, guardar como. Va a cambiar la etiqueta o el nombre del libro. Vamos a buscar una unidad de almacenamiento donde vamos a guardar toda nuestra información. Solo vamos a trabajar con un libro durante todo este curso. Lo que vamos a ir cambiando son las hojas de ese libro. Vamos a poner aquí en mi carpeta que ya tengo previamente acomodada. Informática 4. Mi libro con nombre del alumno, número de cuenta, semestre, grupo. Guardar. Cambia la barra de nombre y así entonces lo vamos a estar guardando siempre. De esta forma entonces tenemos aquí nuestro libro guardado. Ahora aquí ponemos en nuestros datos. Vamos a la práctica 1, nos piden que veamos los conceptos de celda, fila, columna. Fila, dijimos, son los datos que se acomodan de manera vertical, señalados con la letra del alfabeto de la A a la Z, y en cuanto nosotros dispongamos de mayor cantidad de columnas, entonces se van combinando A con A con B, A con C, A hasta Z. B con A, B con C, B con B, B hasta Z, y así cada una de ellas hasta que recorre 4 veces el abecedario con esa modalidad. De manera horizontal tenemos a las columnas señaladas con números arábigos de 1 hasta n elementos, soporta gran cantidad de información. Comentamos entonces que la intersección de una columna con una fila nos da como resultado una celda que es la unidad funcional de Excel. Aquí entonces vamos a trabajar con ella. Lo que vamos a hacer primero es etiquetar la hoja, damos doble clic y ponemos acá de este lado actividad 1, soltamos aquí el nombre, damos clic derecho, nos aparece este menú y le vamos a cambiar el color a la etiqueta. Ustedes agregan un color que mejor prefieran y comentamos que pareciera que no se aplicó o que está muy tenue, pero cuando agregamos otra hoja aquí con este signo de más, inmediatamente podemos ver el color de la etiqueta que aplicamos. Entonces así vamos a estar trabajando. Solamente nos tenemos que desplazar con nuestro puntero, dar clic para que las hojas se activen y entonces podamos trabajar en ellas o podamos ver su contenido. Aquí está, actividad 1. Vamos a trabajar entonces en la relación de datos del nombre del alumno y las calificaciones que obtuvo por este semestre. Vamos a poner aquí nombre del alumno. Es un dato alfabético, no contiene más que texto, no necesita de otra relación con los datos. Lo vamos a poner aquí a etiquetar tal y como está. Y ponemos entonces nuestro nombre. Aquí está mi nombre, ya lo colocamos. Vamos a poner entonces acá el nombre de las asignaturas. ¿Qué cursamos durante el tercer semestre? Seguramente fue Informática 3, Inglés 3, Actividad Física, no sé, Filosofía,
comunicación. Por ejemplo, ustedes sabrán cuáles fueron sus asignaturas. Yo no sé exactamente cuáles fueron, pero es algo como eso. No sé, aquí a lo mejor es artes. Geometría. 2, 4, 6. Me falta una. No sé, a lo mejor biología, ecología o algo como eso. Ecología. Ahora sí, tenemos acá de este lado, vamos a poner sobre las mismas etiquetas que están aquí, vamos a poner a los parciales. Primer parcial. Segundo parcial y tercer parcial. Aquí. Y vamos a colocar las calificaciones. Vamos a poner aquí en Informática 3, no sé, nos sacamos 9, 10, 8. Acá de este lado en inglés, 8. Las calificaciones que ustedes hayan obtenido el semestre pasado las van a colocar en este espacio. Geometría y ecología. Aquí están. Y ya podemos ver entonces que tenemos a nuestros datos alfabéticos, numéricos y que hasta este momento no hemos realizado ningún cálculo y que sin embargo la hoja de cálculo Excel nos permite estar trabajando con ello. Podemos ver esta pequeña malla que se encuentra aquí a lo largo de toda el área de trabajo, señalándonos o indicándonos en qué momento la celda sufre alguna modificación o dónde están sus límites con estas líneas tenues que tenemos aquí. Si nosotros queremos cambiar las propiedades de ella, ya sea que ajustemos acá de este lado el texto que tengamos en la celda, o bien que aquí en formato cambiemos sus propiedades, alto y ancho de la celda, ancho de la columna. Y entonces podemos estar acomodando. De igual forma que nosotros, programas de la familia Office, nosotros podemos estar seleccionando nuestros datos y en la pestaña Inicio tenemos a todas las herramientas que nos permiten darle mayor presentación. Por ejemplo, centrarlos. Estas las voy a alinear a la derecha. Estos los centramos y bueno, pues si yo quisiera imprimir estos datos, la malla que está detrás no se va a imprimir. Si yo quisiera que salieran en un con bordes o en una especie de tabla, pues entonces aquí con esta herramienta que está en el grupo fuente, podemos encontrar la herramienta que dice bordes. Aplicamos todos y ya lo podemos tener acá de este lado. Así, tenemos nuestra información, tenemos nuestros datos. Para que no se vea este dato aquí, vamos a darle clic en combinar y nos permite hacer una sola celda. Podemos dejarlo así y entonces calcular un promedio. Ahora sí vamos con lo que es el cálculo. La función promedio de manera dispersa se trabaja a través de la sumatoria del total de las puntuaciones entre el número de ellas. Entonces eso quiere decir que si yo quiero obtener mi promedio de mis 3 parciales de la materia de informática, tendría que sumarlas y dividirlas entre 3. Así como su definición me está diciendo, el total de las puntuaciones entre el número de ellas. Su suma de estas calificaciones entre cuántas puntuaciones tengo, que son 3. Tengo 3 formas para realizarlo. De manera manual, yo puedo dar clic, es igual. Recuerden que es igual ya me está señalando que estoy activando la función de un cálculo de este programa. Entonces, me dice que la suma de estas puntuaciones, señalo directamente la celda donde están las puntuaciones y le voy indicando que las tiene que sumar. Ahí está el operador suma. Aquí está. Y me dice que las divida entre 3. Pero si yo dejo esto, de acuerdo a la jerarquía de los operadores, me dice que la división tiene mayor prioridad que la suma. Entonces,
dividiría lo que contiene la celda E6 entre 3 y después le sumaría la celda D6 más C6, y eso no es lo correcto. No es lo que me está diciendo la definición de promedio. La definición me dice, suma todas las puntuaciones, que en este caso son mis calificaciones que se encuentran en estas celdas, y cuando obtengas esta suma entre paréntesis, divídela entre 3. Los paréntesis son signos de agrupación importantes que me están indicando de dónde hasta dónde se va a realizar esa operación. Aquí inicia y en este espacio termina. Y entonces ya tengo mi promedio. Solo arrastro el puntero porque voy a hacer la misma operación para los demás y entonces puedo obtener el promedio del resto de mis asignaturas. Lo vamos a centrar. Vamos a darle clic aquí en donde dice decimales, y le vamos a poner que solamente queremos 2 decimales, le vamos recorriendo y ahí nos dejó solamente 1 o 2 decimales, así. Y entonces ya se alcanza a ver, si yo me coloco en cada una de mis celdas, se puede ver el cálculo que hice o lo que dispuse para ello. Acá de este lado, puedo obtener también promedio a través de una función que tiene Excel. Si entonces suma es una operación muy usada, aquí le damos es igual a suma, la activa y me dice que esta función obedece a estos argumentos que están dentro del paréntesis. La función suma espera números para que entonces pueda realizar lo que le voy a pedir. Estos números se encuentran en las celdas que le voy a señalar. Le estoy diciendo que de C6 hasta E6 realice la suma de esos datos. Estos puntos es el equivalente hasta. De esta celda hasta esta otra, súmalos y divídelos entre 3. Y entonces podemos obtener el resultado. Aplicamos la misma función al resto de mis datos, centramos y bajamos decimales. Acá de este lado, a 1 o 2 decimales para que podamos obtener el promedio. Y podemos ver que es lo mismo que obtuve en la primera columna. De igual forma, la función promedio es una variable muy utilizada, por lo que entonces Excel la calcula de manera inmediata sin necesidad de que tenga yo que hacer el proceso anterior. Si doy clic y activo la función promedio o escribo promedio, aquí la puedo ver. Damos doble clic, se activa y me dice, para obtener la función promedio, dame estos argumentos. Lo que se encuentra entre paréntesis es lo que el usuario le va a dar. Entonces, seleccionamos los datos que quiero que me promedie y le estamos diciendo que obtenga el promedio de C6 hasta E6. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Calcula el dato, no obtiene la misma cantidad del mismo dato. Y entonces ya lo podemos bajar aquí a un decimal. Centramos. Y podemos ver que esta función que dice es igual a promedio de esta celda hasta esta otra es la misma que yo configuré acá de este lado, tal y como yo lo entiendo que se tiene que sacar una función. La definición me dice suma todas las puntuaciones y divídela entre ellas. Entonces, de las 3 formas obtengo el mismo valor, aquí trabajando con Excel o bien configurándolo yo. Habrá algunos momentos en que Excel no tenga las funciones como tal y entonces tendré que hacer el cálculo de manera manual, entendiendo yo cómo trabaja la fórmula para decirle a Excel que haga el cálculo que necesito. Aquí están mis materias y entonces, bueno, hemos trabajado hoy con la función promedio, la función suma y un cálculo directo de cómo es la ejecución de la función promedio a través de su definición. Vamos a darle mayor presentación a las etiquetas, que son las que contienen los datos, nos están señalando. Aquí en la pestaña inicio, recuerden que en el grupo fuente pueden destacar todo lo relacionado con la presentación de los datos. Tenemos nuestra información, al nombre del alumno le vamos a cambiar el color, a lo mejor lo quiero en azul, ya lo podemos dejar así. Las asignaturas también les puedo cambiar el color de fuente.
y detenemos a nuestro cálculo. En actividad 1, entonces hemos calculado las calificaciones de nuestro tercer semestre, primero, segundo parcial y obtener el promedio de ese, por asignatura de ese dato total. Si quisiéramos obtener el promedio de tercer semestre, pues entonces aquí ponemos promedio general, damos clic en este espacio, activamos a la función promedio, seleccionamos, obviamente a manera de columna, todas las asignaturas de las que obtuvimos nuestra calificación, le decimos ahora obtén el promedio de H6 hasta H13, es decir, súmalas todas y divídelas entre el total de asignaturas y nos dice que de promedio en el semestre tuve 8.6. Le voy a cambiar aquí el ancho, vamos a cambiar el alto de la celda y con esta herramienta, ajustar texto, la vamos a aplicar para que podamos ver en la sola celda el contenido total o el contenido completo de nuestra etiqueta. Promedio general 8.6, también le vamos a aplicar bordes y lo vamos a destacar con negritas. Centramos y le ponemos un color que podamos nosotros, cambiamos el tamaño de la fuente, tenemos ahí nuestro dato. Vamos a ver el tema gráfico, que bueno, nos señalan un poquito antes, pero es muy acorde a este ejercicio. Un gráfico es una representación visual que nos muestra entonces la relación de dos datos, la etiqueta del dato o el dato en sí y la etiqueta del número que está representando o la cantidad del dato que está representando. Si vamos entonces aquí a la pestaña insertar, tenemos un grupo, aquí se alcanza a ver, con estas líneas tenues de gráficos. Aquí están. Nosotros podemos ver este grupo y sabemos que tenemos diferentes tipos de gráficos, como se alcanzan a apreciar: gráfico de barras, de sectores o pastel, gráfico de dispersión, gráfico de barras horizontales, verticales, un gráfico de cotización, dependiendo de las variables que nosotros estemos trabajando. Y nuestra temática va a ser la forma de representar los datos. Para los datos numéricos o cuantitativos que tenemos aquí, que nos están representando una cantidad, cuantitativos de cantidad, vamos a ocupar entonces esta variable, este tipo de gráfico que es de barras. Aquí está, ya sean verticales o ya sean horizontales, nos representan lo mismo. Entonces la barra nos va a decir la etiqueta y qué cantidad de ese dato se está representando. Cuando nosotros presentamos datos cualitativos de una cualidad, es decir, no sé, un atributo de lo que estamos trabajando, por ejemplo, color, y queremos representar a cuántas personas les gusta ese color, pues entonces trabajamos un gráfico de sectores o lo que es el gráfico de pastel. Aquí está. Si nosotros queremos trabajar variables relacionadas como correlación, como dispersión y demás, trabajamos este tipo de gráfico. Dependiendo de lo que estamos trabajando, es el gráfico que se aplica o que se inserta. Para este ejercicio vamos a trabajar un gráfico de barras. Nos está representando una cantidad cuantitativa y no tenemos que hacer otra cosa más que seleccionar el tipo de gráfico. Esta es una forma, en el otro ejercicio vamos a ver la otra. Aquí está, me está diciendo que pues está en blanco porque no he seleccionado nada. Vamos a esta herramienta, se activa la pestaña Diseño con su barra de herramientas. En esta herramienta Seleccionar datos nos permite decirle qué datos vamos a trabajar. Le vamos a dar clic en Agregar gráfico, Agregar, nombre de la serie, promedio por asignatura. Todos los gráficos siempre llevan una etiqueta. Si no llevaran una etiqueta no sabríamos de qué nos están hablando. Entonces, bueno, pues aquí es muy importante decirle qué es lo que queremos. Los valores en la serie entonces nos está diciendo lo voy a desplazar aquí porque no me deja ver. Selecciona, agrega. Por asignatura. Quitamos este valor de 1 porque me está representando nada más esto. Seleccionamos mis datos, el rango.
Rango es un bloque de celdas, que en este caso se compone de H6 hasta H13. De ese bloque le estamos diciendo, de la hoja 1, de la celda H6 hasta H13, gráfica lo que te está mostrando o los datos que están ahí. Le vamos a dar clic aquí en aceptar. Aquí en editar, si nosotros no damos clic o no editamos estos datos, en automático por default nos pone de 1 hasta n cantidad de datos se encuentre, pero este eje está representando, estos datos están representando al eje X, la etiqueta. Entonces, si yo quisiera que se muestre lo que me está representando la barra, esto es lo que se debe de visualizar el eje X. Y entonces ahora sí, el eje X le damos a aceptar. Y me dice que el eje X está representando a las asignaturas y el eje Y las puntuaciones que tengo de esa asignatura. Y aquí lo puedo ver. Puedo ver aquí el dato tabulador, el nombre de mi gráfico, mis barras que me están indicando el valor. Si yo quisiera que me aparecieran las etiquetas, pues entonces acá de este lado, en este signo más, le decimos que le ponga etiqueta a los datos. Y ahora sí me dice qué calificación exacta está representando cada una de las barras. Aquí tengo mi dato y ya puedo obtener mi resultado final. Hemos realizado el ejercicio de la actividad 1 y todo ejercicio tiene entonces un porqué. Para todas las prácticas de Excel, nosotros vamos a estar trabajando reportes aquí de este lado en Word. Vamos a poner acá de este lado actividad 2 y vamos a poner acá de este lado. Estamos haciendo un análisis a los promedios de tercer semestre. Aquí vamos a poner mi dato, seleccionamos, damos clic aquí en el subíndice, presionamos Enter y empezamos a describir lo que hablamos. Todo lo que nosotros hicimos lo vamos a ir redactando. Durante el tercer semestre se cursaron las asignaturas, y aquí hacen el listado de las asignaturas que ustedes cursaron, donde se obtuvieron calificaciones parciales entre 7 y 10 como calificación mínima y máxima respectivamente. Así. Continuamos. ¿Qué más hicimos? Obtuvimos el promedio, para lo cual se obtuvieron o se obtuvo promedios finales donde, y podemos regresar a nuestro archivo de Excel y revisar quién es la calificación máxima, quién es la calificación mínima, por qué obtuve esa calificación en esa materia, en esa cantidad, por qué saqué más, por qué saqué menos, qué puedo hacer para mejorarla o qué debí de haber hecho, mi promedio general. Todo eso lo vamos a mencionar aquí en nuestro reporte. Ajá. Y cuando vayamos avanzando con este reporte le vamos a poner la leyenda, tal como nos indica o como se muestra. Recuerden que aquí en Word podemos hacer un vínculo aquí en la pestaña Insertar, herramienta hipervínculo, y vamos a ir al archivo que acabamos de trabajar. Obviamente deben de guardar lo que acaban de hacer para que se lleve todo el enlace completo de lo que se ha realizado en ese archivo. Entonces regresamos a mi apunte, pestaña hipervínculo, le decimos que en esta herramienta, en un archivo de esta equipo, de esta unidad de almacenamiento, en la carpeta, esta es mi carpeta donde tengo mis trabajos. En este libro, aquí está, recuerden que así lo guardaron con nombre, número de cuenta, semestre, grupo, le damos a aceptar. Aquí nos da toda la ruta, nos dice que se encuentra en mi unidad C, carpeta usuarios, el nombre del equipo, carpeta documentos, subcarpeta julio-diciembre 2020, en la carpeta informática, y el nombre del archivo es un Excel con nombre, número de cuenta,
41 con extensión .xlsx, que es la extensión de Excel. Aquí me da toda la ruta de mi archivo. Entonces, esta redacción debe de quedar por lo menos a una cuartilla. Van a subir sus dos archivos a Drive y entonces ahora sí vamos a poder estar revisando su actividad.